Hola, en este video veremos el tema del dibujo volumétrico de músculos. Lo haremos copiando una lámina del artista y anatomista Frédéric Delavier y lo tomaremos como modelo para empezar a practicar el dibujo de músculos a partir de su ubicación, su forma y su volumen. A la hora de hacer estos dibujos es necesario tener un atlas de anatomía o láminas de anatomía que nos den el nombre y la ubicación de los diferentes músculos que vamos a dibujar. El primer paso en nuestro dibujo es hacer un encajado y una envoltura simple de la figura. Esto para asegurarnos que la postura, las proporciones y las formas del cuerpo estén correctas. Inmediatamente después vamos a dibujar de manera volumétrica las tres cajas principales que corresponden a la pelvis, a la caja torácica y a la cabeza. Estas cajas nos van a servir como referencia en la perspectiva. Ahora, ¿dónde voy a dividir yo los planos de mis cajas en las extremidades? Bueno, en el antebrazo vamos a distinguir los músculos radiales de los flexores y extensores. Por ahí va a pasar uno en la diferencia entre el plano frontal y el plano lateral. Y en el brazo utilizaremos la división que hay entre el bíceps y el tríceps. Esto ya ustedes lo pueden empezar a estudiar con las láminas anatómicas que ustedes tienen para que puedan empezar a ver esas ubicaciones entre músculos y por qué las cajas que yo estoy dibujando se están dividiendo sus planos en esos puntos específicos. En los hombros, esa forma, haga la redundancia, de hombrera que dibujé corresponde al músculo deltoides. Y en las piernas vamos a pasar ahora a ubicar primero la rótula, que es el hueso de la rodilla, y vamos a dividir nuestra caja en una diagonal en el muslo que corresponde al músculo sartorio. A partir de esa división vamos a tener los planos en nuestro muslo. Entonces, el plano frontal corresponde al grupo de los músculos que conforman el cuádriceps y el plano lateral ya sea a los aductores en el plano medial o a los bastos laterales en el plano lateral de la pierna. En la parte baja vamos a tener el hueso de la tibia que nos va a dividir el plano frontal donde se encuentra el músculo tibial anterior, y en el plano medial vamos a tener los gastrocnemios, que son músculos que se ven más desde la parte posterior. Recordar que por el momento cabeza, manos y pies lo vamos a trabajar de una forma muy simplificada. Y entonces ahora sí ya podemos empezar a ubicar los músculos. Como tenemos una vista frontal, mi recomendación es empezar a ubicar el músculo recto abdominal que se encuentra en el centro del abdomen y es el que estoy dibujando en color rosado, que es una banda muy larga que va desde el pubis, en su parte baja, hasta el pecho, debajo de los músculos pectorales. Entonces este músculo tiene una forma alargada, pero a la vez tiene divisiones, que es lo que comúnmente se le llama como los cuadritos. Y tenemos primero entonces que dibujar esa forma. Y en este caso el músculo está un poco contorsionado, entonces tenemos que tomar en cuenta ese pequeño movimiento. Luego ubicar el ombligo, y es un punto muy importante para el resto de las divisiones que tiene el músculo. Y por supuesto darle algunos trazos y cierto grosor para darle sentido volumétrico a nuestro dibujo. Eso lo hacemos sobre todo con calidades lineales. No queremos simplemente mapear el músculo sobre el cuerpo porque el dibujo se nos puede ver un poco plano y estamos más bien queriendo entender
cómo es ese volumen que genera la masa muscular. A lo largo del video iremos dibujando los músculos principales. Hay músculos que no estudiaremos de manera individual, pero eso no significa que no los vamos a dibujar. O sea, los vamos a incluir dentro de otros grupos. Seguimos con el torso en la parte frontal y vamos a dibujar el músculo pectoral mayor. Este músculo es importantísimo, no solo por su tamaño, sino porque le da la forma al pecho. Entonces empezamos a dibujar en su conexión con el recto abdominal y en la línea del esternón, que es el hueso que pasa por el centro del pecho. Formamos el músculo luego por las clavículas y ahí poco a poco ya le vamos dando esa forma general que tiene el músculo. La parte compleja es cuando el músculo se va hacia el brazo, porque el músculo se contorsiona y se mete debajo de otros músculos. Entonces esa es la parte clave, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el músculo en lo que nosotros llamamos comúnmente la axila y a dónde es que se va a esconder en el brazo? Porque el volumen que tiene el músculo en el torso, en el pecho, es mucho más sencillo, es más plano. Sin embargo, entonces, en su parte baja tenemos que generar el volumen, ese grosor que tiene esa masa muscular, y cuando se va hacia el brazo tenemos que generar esa contorsión. Nuestro siguiente músculo es el músculo deltoides y es el músculo que recubre toda la articulación del hombro. De nuevo marcamos a dónde inicia, que es en las clavículas, y de ahí nos vamos hacia el brazo, hacia el punto donde el pectoral también se va. Ahí tenemos un punto clave dentro de la anatomía muscular, ¿verdad? Donde coinciden varios músculos. Y este músculo deltoides, como su nombre lo dice, tiene forma de un delta. Cuando lo vemos de manera frontal tiene esta forma también como de hombrera. Y es un músculo sencillo de dibujar. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que está justo a la par del pectoral y luego en la vista posterior también lo vamos a poder observar. Seguimos ahora en el abdomen, en el costado, y vamos a ver el músculo oblicuo externo que va junto al recto abdominal, pero como ustedes pueden ver en la lámina de Frederick de la Viera, este músculo tiene las fibras en dirección diagonal. Entonces este músculo va a actuar en esa dirección. Está ubicado en el costado del abdomen, se puede ver en la vista trasera del cuerpo, también aparece. Y sus fibras van subiendo, parece que van del abdomen y van subiendo hacia las costillas en una dirección diagonal y prácticamente recubre todo el costado del torso. Para dibujar cada músculo siempre observemos a dónde es que inicia y a dónde termina ese músculo. Entonces, si vemos este músculo está pegado a la cadera, va junto al recto abdominal, pero luego va a llegar a las costillas y ahí se va a entrelazar con otro músculo que se llama serrato mayor, que es un músculo bien complejo de dibujar. Por dicha, en muchas posturas casi no se ve, que es el que estoy dibujando con azul. Entonces tienen que cuidar muy bien cómo hacen ese entrelazado. Tienen que observar muy bien la lámina anatómica y copiar eso con mucho cuidado. De aquí pasamos al brazo, al bíceps, que está en el plano frontal de la caja que habíamos construido para el brazo y se mete justo debajo del pectoral y del deltoides. Ahí se origina y se va hacia el antebrazo. Cuando llega a la articulación
del codo, ¿verdad? Entre brazo y antebrazo, el músculo se convierte en tendón y desaparece. Entonces la masa muscular del bíceps la tenemos sobre todo en el centro del brazo y en el costado lateral de la caja que construimos vamos a tener el músculo tríceps, que es el que estoy dibujando con azul, que también tiene sobre todo su volumen en su porción, digamos, media. El tríceps siempre se va a insertar en el codo, entonces sabemos que vamos a llegar al tendón del tríceps hasta ahí. Y como el nombre lo dice, tanto el bíceps como el tríceps tienen varias cabezas. Entonces tenemos que tomar en cuenta también a la hora de generar el volumen de estos músculos que esas masas musculares están compuestas entonces por 2 cabezas en el bíceps y por 3 cabezas en el tríceps. De aquí pasamos al antebrazo y a los músculos radiales, que son varios músculos, ¿verdad? Y en el espacio que se generó entre el tríceps y el bíceps, ahí vamos a originar estos músculos que siempre se contorsionan de alguna manera, ¿verdad? Porque vienen de un punto del brazo y se van hasta la muñeca, hasta el punto de la muñeca donde se articula el dedo pulgar. Entonces estos músculos siempre van a tener mucho movimiento, se van a contorsionar bastante. Son formas muy agradables de dibujar. Los músculos radiales son los más visibles del antebrazo, entonces son los primeros que vamos a dibujar y nos van a dividir los músculos extensores de los flexores. Los extensores, que estoy dibujando en color naranja, yo los puedo distinguir cuando veo la mano desde su vista posterior. Si estuviera viendo la mano en su vista anterior, entonces estaríamos casi que dibujando los músculos flexores. Pero en esta vista no se ven los flexores, por lo tanto solamente dibujamos el grupo de los músculos extensores, que como ya les dije antes, son varios músculos los que están relacionados ahí, pero los vamos a ver como un solo grupo. Recordarles que conforme vamos avanzando en el dibujo, podemos ir anotando un poquito de información en manos, en cabeza y en pies para que no nos queden con esa forma geométrica tan sencilla. Ya prácticamente tenemos el torso y los brazos resueltos. Nos falta resolver el cuello y las piernas. Les vuelvo a insistir en la necesidad de que a la hora de hacer estos dibujos no solo tengan la lámina que estamos copiando, sino que tengan otras referencias o puedan buscar aspectos específicos de cada músculo, porque no siempre las láminas muestran todas las características de ese músculo y así de esta manera ustedes se van acostumbrando y se van memorizando cada músculo o cada grupo de músculos. Luego tenemos un músculo muy curioso por su nombre que se llama el esternocleidomastoideo, que les dejo de tarea averiguar por qué se llama así. Y este músculo lo ubicamos en el cuello. Prácticamente cuando dibujamos este músculo ya la cabeza se conecta con el torso y de este músculo pasamos al músculo trapecio. El músculo trapecio se ve sobre todo por la espalda, pero en esta vista frontal es el que nos va a conectar el hombro con la nuca y le va a terminar de dar forma a el cuello y a la parte superior del torso. Entonces igual son músculos importantes de dibujar, aunque en esta vista se vean muy poco. Pasamos ahora al muslo y vamos a empezar dibujando el músculo guía para el muslo, que es el músculo sartorio.
Este músculo llega hasta la tibia, un tendón que va hasta la pierna, y se origina en las caderas, en un punto eh, muy cerca del oblicuo externo. Y este músculo sartorio es como una diagonal, es una banda, es un músculo alargado como una banda, pero hace una diagonal en el muslo, entonces nos separa del resto de músculos. Además, el sartorio es un músculo visible porque genera sombras o luces en la pierna, entonces es una muy buena guía para empezar a dibujar. Una vez que dibujamos el sartorio, pasamos a los aductores, que voy a dibujar en color naranja, y es este volumen triangular que nos quedó en la parte medial del muslo, sobre todo en la parte superior. Estos músculos son sencillos de dibujar porque prácticamente es empezar a rellenar un espacio vacío. De aquí pasamos al recto femoral, que es uno de los músculos más importantes del muslo, y tenemos que tomar en cuenta la rótula, el hueso de la rodilla, porque el tendón de este músculo se inserta ahí y se va a ir por el centro del muslo, primero como un tendón un poquito alargado y luego el músculo se abre. Por lo tanto, el volumen de este músculo está en el centro del muslo, en su vista frontal. En la parte cuando se acerca a la rodilla, el músculo no tiene volumen porque es puro tendón. Luego seguimos con el músculo vasto medial, que está en la parte interna del muslo, que estoy dibujando aquí en verde, y tiene la mayoría de su volumen en la parte baja. Así se nos rellena el espacio vacío entre el sartorio y el recto femoral. Y luego pasamos al vasto lateral, que nos da el volumen del muslo en su costado externo. Arriba tenemos una pequeña porción en color naranja, que es el músculo tensor de la fascia lata, y otro musculito pequeñito que se llama glúteo medio. Estos dos músculos los vamos a estudiar mejor en otras posiciones. Con esto así ya tenemos el muslo resuelto en su vista frontal y pasamos a la pierna. Y primero hay que ubicar la curvatura de la tibia. Ya la caja geométrica que habíamos realizado tenía esa división porque este hueso nos va a dividir los músculos en dos grupos. Por un lado, en esta vista, hacia el lado derecho de la tibia, tenemos el músculo tibial anterior, que es el músculo más voluminoso en esta zona, y a la par del tibial anterior tenemos los peroneos. Entonces vamos a trabajar estos como un solo grupo, como tibiales y peroneos, y los podemos ubicar muy fácil porque pertenecen al costado externo de la pierna, y al costado interno tenemos el músculo sóleo y los músculos gastrocnemios, que primero marqué en naranja el sóleo y ahora en azul los gastrocnemios. Y así entonces estructuramos estas masas musculares en la pierna a partir del hueso de la tibia. Si ustedes observan, entonces son el tibial anterior y los gastrocnemios los que nos dan la mayoría de la masa muscular en la pierna, y esa masa está ubicada más en la porción superior. Cuando bajamos en la pierna hacia los tobillos, casi que los músculos son tendones, entonces la masa muscular disminuye muchísimo. Bien, ahora lo que voy a hacer por una cuestión de legibilidad de mi dibujo es que voy a empezar a remarcar en gris las pequeñas porciones de huesos que se ven. En la lámina de Frédéric de la Vier estos puntos se ven porque se ve como un vacío amarillo, ¿verdad? Que es el hueso,
Entonces está el hueso de la tibia, está la rótula y una pequeña porción en las caderas, el esternón en el centro de los pectorales y las clavículas, y por último el codo. Estos puntos de los huesos que se remarcaron son muy importantes porque me ayudan a mí a organizar los músculos cuando los tengo que dibujar, porque son puntos de articulación. Y luego vamos a empezar a generar un poquito de calidades de línea más oscuras para reforzar el volumen de nuestros músculos, donde veamos sombras casi siempre en las partes inferiores de los músculos, donde la forma se esconde o se mete, ¿verdad? Vamos a oscurecer esos contornos simplemente para generar mucho mejor esa ilusión de volumen y de tridimensionalidad. También podemos aprovechar este momento para corregir cualquier detalle en la forma que le dimos a nuestros músculos, ya sea para corregir un poco la ubicación, hasta qué punto llega. Podemos empezar a comparar entonces nuestro dibujo con la lámina y empezar a hacer esas pequeñas correcciones. Como se manejó con color cada músculo, cada grupo, es sencillo distinguirlos. Y si alguien lo desea ya de manera opcional, puede colorear un poco más la parte interna de cada músculo, siempre siguiendo la lógica de la luz y la sombra que hay en la ilustración que estemos copiando. Esto simplemente todavía para reforzar el carácter volumétrico del dibujo, como ya mencioné anteriormente. Y es bueno que los trazos con los que sombreen sus dibujos tengan coherencia con la dirección de las fibras musculares. De momento, en esta etapa del curso, simplemente estamos dibujando el músculo de manera volumétrica. Estamos aprendiendo su ubicación, estamos aprendiendo sus nombres. Pero cuando lleguemos a una etapa del curso más compleja, cuando podamos entender la mecánica de estos músculos, entonces saber esa dirección de las fibras nos es muy útil. Entonces desde ya también tenemos que tomar en cuenta esos detalles, ¿verdad? No hay nada arbitrario ni nada que sea sin un sentido. Entonces, aunque todavía no lo estemos estudiando, es importante ir reconociendo e ir memorizando esas características. Y hasta aquí llegamos entonces con nuestro dibujo volumétrico de anatomía muscular. Para seguir aprendiendo este tema les recomiendo al artista y anatomista Frédéric Delavier, que genera unas láminas muy didácticas, muy bien elaboradas y que contienen muchísima información.